Buenas gente, aquí en APATV como siempre informando, actualizando, hoy 15 de febrero 2024. Aquí aún estamos esperando que Juan Carlos Ondongué pronuncie por los hechos que protagonizó en Francia, en un prostíbulo de París. En el momento que esperamos todo esto, todo lo que he mencionado, saben el asunto, ustedes, mucha gente que me están siguiendo, saben de qué estoy hablando. Lo de París, el caso de prostíbulos en París y de París. En ese momento pensábamos que iba a pronunciar sobre ello. Aún, ya vamos para 2 meses. No ha dicho absolutamente nada. De repente nos sorprende con un discurso leído en Europa, en la Comunidad Europea, recibido por autoridades europeos. Leo un discurso que espero que ustedes lo sigan atentamente. Y les damos la oportunidad ahora de que ustedes expliquen en este seminario, pero no a nosotros, sino a aquellos que nos vean, a aquellos que nos verán, qué es Nexos, qué plantea, qué quiere, qué futuro quiere para su país y cómo contribuir y cómo sumarse a eso, ¿no? Y cómo que esto sea un espacio de encuentro donde no solo los políticos, sino todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial vean una esperanza y que este Parlamento sirva para impulsar eso y decirles que esta casa estará siempre abierta, con la independencia de quién esté sentado aquí ahora en medio, pero que esta casa estará abierta para poder seguir los acontecimientos en Guinea Ecuatorial y contribuir a que la verdad se conozca, pero sobre todo para que la esperanza pueda volver a su país. Señorías, distinguidos invitados, la plataforma Nexos, que surge a raíz del seminario evaluativo del impacto de la resolución, tiene por finalidad denunciar la violación de los derechos humanos ante las instancias internacionales. ¿Por qué ante las instancias internacionales? Porque la violación de derechos humanos en Guinea es obra del mismo Estado. La misma releva precisamente las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las cuales, merced a una interversión de la función que les asigna el ordenamiento, se ven relegadas exclusivamente a la represión de toda forma de disidencia política. A dicha siniestra labor concurren supletivos militares extranjeros, destacados por los gobiernos de China, Rusia, Bielorrusia y Uganda, al margen del mandato internacional, cuya intervención es asimismo constitutiva de menoscabo del vigente ordenamiento constitucional y es consecuentemente reprensible a tenor de la Convención Internacional contra el Mercenariado. La acción concertada de ambos, Fuerzas Armadas y Mercenariado, contra la disidencia, redunda en la ejecución de operativos militares en muchos países de la subregión, asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, etc. Y recientemente en España, donde se ha desplegado una red de espionaje que condujo al secuestro de militantes de MLG en Sudán del Sur. Desde su traslado forzoso a Guinea en 2019, los mismos se hallan aislados en la tétrica cárcel de Oven Azem, en la que reciben un trato inhumano y no pueden pretender solicitar el amparo de una justicia sumisa políticamente e íntegramente al servicio de la dictadura. Se denuncia ante las instancias internacionales por cuanto no pueden formularse denuncias por violaciones de derechos humanos contra el Estado ante la sumisión política del Poder Judicial. En efecto, tras enunciar el principio de independencia del Poder Judicial, la ley fundamental instituye al propio tiempo su dependencia orgánica y funcional al presidente de la República, concretada en su irrestricta potestad de nombramiento y de revocación de jueces y fiscales, y en la inexistencia de un órgano de gobierno electivo, derivando una dependencia política que determina la incapacidad institucional del Poder Judicial de garantizar la sujeción del poder político al vigente ordenamiento, lo cual ha venido confinando a una impunidad estatutaria de las autoridades ordenantes de las violaciones como a fortiori de las que ejecutan. Se releva que la insumisión política de algunos jueces ha conllevado su detención, Inocencio Menvila, Ángel Mariano Ellán, Pedro Obama Mbaga, alguna tentativa de asesinato de la que fui personalmente víctima, incluso asesinato mediante tortura del juez José Son Dumbidán,
en fe de lo cual no existe en derecho interno, en el sentido estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un sistema de recursos accesibles y efectivos para la impugnación de los actos que vulneran los derechos humanos, con lo cual se avera imprescindible trasladar las denuncias ante las instancias internacionales y resulta, por tanto, decisiva la función de la plataforma Nexos para la erradicación de la impunidad. Se denuncia ante las instancias internacionales por cuanto las denuncias por violaciones de derechos humanos tampoco son accesibles al monitoreo sobre cumplimiento de la normativa internacional. Como saben, pese a adherirse al derecho internacional por derechos humanos, el régimen ha emitido reservas relativas a las estipulaciones que permiten examinar su cumplimiento en derecho interno, de tal manera que, pese a caracterizarse la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, las mismas no son accesibles al monitoreo de los órganos especializados de las Naciones Unidas. En efecto, y si bien adhiere al pacto, Guinea no ha ratificado el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Asimismo, ha rechazado la recomendación de adherirse al Estatuto de Roma y al Acuerdo de Cotonú relativos a la Corte Penal Internacional. Tampoco ha ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al mismo fin de negación y de ocultación de las violaciones de derechos humanos, pese a haber ratificado la Convención contra la Tortura, el régimen emitió nuevamente reservas sobre sus artículos 21 y 22 que permiten al Comité examinar comunicaciones de otros estados y de la misma víctima de tortura. El régimen tampoco ha suscrito el protocolo facultativo de la Convención que establece un sistema de visitas periódicas. Por ende, pese a requerírsele en el examen periódico universal, el régimen ha persistido en ocultar y negar la concurrencia de las violaciones de derechos humanos, y aun cuando se comprometiera a llevar a efecto las recomendaciones que le fueron dispensadas, ha persistido, sin embargo, en violar sistemática y continuamente los derechos humanos de la disidencia. Ante la descrita violación continua del Estado de Derecho, en aras de revertir la impunidad del régimen, Nexos se ha enfocado desde su creación en la iniciación de acciones ante los organismos internacionales de las Naciones Unidas y ante otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Sin ser exhaustivo, quisiera relevar la petición de llamamiento urgente a la relatora especial sobre independencia judicial, por grave violación del principio de independencia judicial en relación a la detención arbitraria del juez de instrucción número 2 de Bata, Pedro Mbaga, que permaneció más de 4 meses arrestado sin ninguna causa que lo pudiera justificar. También hemos acudido a la Unión Internacional de Abogados para exigir la liberación del abogado Santiago Mbassi Ondó, detenido junto con el juez, y para levantar la suspensión arbitraria de la abogada Gemma Jones Njoli. También hemos cursado una petición de mediación internacional para la liberación de todos los presos políticos y de conciencia. Les constará que el líder político Gabriel Jobian, detenido y desaparecido, Feliciano Efamangué, bienvenido Ndong Ondó, Martín Obiang Ondó, todos de MLG, Rubén Mayé, exministro, detenido y desaparecido desde hace un año. Activistas como Liberato Biachó Vileló, Anacleto Michandong, etcétera y etcétera. En general, hemos intermediado a favor de todos los desaparecidos, que son miles en Guinea. Hemos exhortado asimismo al Ministerio Público a investigar presuntos asesinatos rituales de niños, a raíz de una serie de denuncias en las redes sociales, asesinatos mediante envenenamiento, asesinatos de recluso mediante tortura y privación alimentaria en el marco de la del operativo Operación Limpieza ordenado por el vicepresidente. ¿Qué solicitamos aquí ante esta venerable institución? En cumplimiento de la histórica resolución mencionada anteriormente por Jordi Cañas, Nexos solicita al Grupo de la Unión Europea en la Asamblea General de la ONU y a los Estados partes en el Acuerdo de Samoa se propicie la designación de una comisión de investigación para promover la responsabilidad por crímenes políticos y violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Me parece que el artículo 9.2 del Acuerdo de Samoa exhorta a los Estados miembros y a la Unión
acudir en rescate, acudir en apoyo de ese tipo de peticiones para investigación ante la imposibilidad de sancionar a los autores en Guinea. Esa investigación debe abarcar desde la anterior dictadura de Macías, en la que se llevó a cabo el exterminio de más de 20.000 personas por motivos políticos. Un crimen imprescriptible de lesa humanidad respecto del que no se ha llevado a cabo ninguna acción legal. La investigación debe extenderse naturalmente a las denuncias de los innumerables asesinatos políticos y violaciones de derechos humanos perpetrados por el actual régimen desde hace 45 años, cuyos antecedentes obran en algunos informes periódicos de organismos especializados de las Naciones Unidas. Por consideración de la indivisibilidad e interrelación de los derechos humanos, la instada investigación debe centrarse asimismo en la violación de los derechos económicos y sociales mediante la reafectación del erario público al patrimonio privado del tirano y de su familia. Una amplia trama de malversación de fondos públicos respecto de la que informes del Senado y del Departamento de Justicia americanos, así como una sentencia de la justicia francesa, atestan que Teodoro Nguema Obiang, hijo del tirano y actual vicepresidente, malversó fondos públicos y los blanqueó en Estados Unidos y en Francia por más de 600 millones de euros mediante la adquisición compulsiva de bienes inmuebles, yates, aviones, vehículos de lujo, obras de arte, etc. No habiéndose aducido, sin embargo, a día de hoy, ninguna acción legal en derecho interno en relación a los citados delitos contra el erario público que conllevan la extrema pobreza prevaleciente en el país, cuya tasa oficial ronda los 80%, lo cual justifica plenamente nuestra petición de investigación. Petición de restablecimiento del Estado de Derecho. Desde hace medio siglo, la tiranía guineoecuatoriana, la más brutal del continente africano, se ha sostenido merced al mercenariado y al terrorismo de Estado, reprimiendo a la disidencia política, amordazando e instrumentalizando a los partidos de la oposición mediante coaliciones forzosas, ingiriéndose en su organización interna mediante la creación de bicefalías o simplemente disgregándolos mediante ilegalizaciones y disoluciones. Una política sistemática de exterminio de la oposición y de la disidencia, cuya finalidad es garantizar la perenidad del régimen y, por mediación de esta, la continuidad de la depredación económica del Estado, la cual constituye el fin último de la cleptocracia instaurada por el tirano Obiang, conforme atesta la exagerada amplitud de su enriquecimiento ilícito, reconocida por Forbes y de su familia, claro. En su virtud de conformidad con la histórica resolución 2552 de ese venerable Parlamento, Nexos apela al deber de la Unión Europea y de sus Estados miembros de requerir el restablecimiento del Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial, en cumplimiento del afirmado objetivo de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos, de reforzamiento del Estado de Derecho y de la buena gobernanza que conforman el tenor y el espíritu del recién adoptado Acuerdo de Samoa. Un Estado de Derecho que se centrará en la legitimidad de la autoridad política y la legalidad de su acción y que supondrá, sin ningún atisbo de duda, el fin de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Concluiré mi breve intervención con la anterior exhortación, reiterándola, no sin antes agradecer al Parlamento de la Unión Europea y en especial al Grupo Renew Europe, en nombre de la plataforma Nexos Guinea Ecuatorial y del mío propio, por su compromiso y desvelo por la causa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Bueno, le han escuchado, le han visto a don Juan Carlos Ondó Angué, su discurso. Han podido notar que durante el discurso que ha leído, durante más de 10 minutos, no ha levantado la cabeza para mirar, por lo menos delante, para que el pueblo de Guinea Ecuatorial le puede ver. Ha hablado cosas muy verdades, cosas que ocurren en Guinea, cosas que en su día él fue colaborador de los principales. Señores, esta es la situación, ya le han visto, no ha sido capaz de levantar la cabeza
se ha podido notar sus gestos, todo se nota. Ese lenguaje mímico habla mucho, refleja la sinceridad de quien está leyendo un discurso, si de verdad cree en él o no. El lenguaje ese, el mímico, habla mucho. Señores, ¿lo han visto? Hasta aquí no hay... ¿qué quieren que os diga? No hay señal de que vaya a pronunciar sobre los escándalos que protagonizó en París, en un hotel de París. Señores, esta es la situación. No sé. Bueno, aquí próximamente con más actualidad, con más noticias, aquí en APAC TV. Hasta la próxima.